Ahora sí, vamos a comenzar con nuestro curso de electrónica de potencia 2 en la parte de inversores. El día de hoy vamos a ver el control de voltaje RMS. ¿Por qué necesitamos controlar el voltaje RMS? Normalmente cuando tenemos un inversor queremos alimentar una carga o energizar una carga. La carga puede ser de varios tipos, ¿sí? Puede ser desde un motor DCA, puede ser tal vez, se me ocurre una luminaria de corriente alterna, ¿sí? Y si hablamos en particular de un motor, muchas veces lo que nos interesa en el motor es controlar la velocidad y las revoluciones por minuto. ¿Cómo controlamos las revoluciones por minuto de un motor? Lo que podemos hacer, una de las técnicas es variar el voltaje RMS aplicado a los extremos del motor. Entonces, necesitamos el inversor y aparte necesitamos un control que nos permita modificar el voltaje RMS entregado. Existen varias técnicas para modificar el voltaje RMS a la salida de un inversor que sirva para energizar una carga. Todas tienen pros y contras, hay unas un poquito mejores con respecto a las otras. Entonces vamos a iniciar desde el control más básico y lo vamos a ir aumentando hasta llegar a unos controles que ya son más comerciales y más robustos y la razón por la cual se utilizan en la parte ya de aplicación. Los controles que vamos a revisar en este curso es el PWM con pulso centrado, PWM con varios pulsos, el SPWM que se le conoce como modulación sinusoidal del ancho de pulso y por último el control por desplazamiento de fase. Cada uno de ellos empieza a presentar mejoras con respecto al otro. Entonces vamos a iniciar con el primero. ¿Qué es el PWM con pulso centrado? Bueno, el PWM con pulso centrado, aquí tenemos los gráficos, explico rápido. Los gráficos en color, o los pulsos en color rojo, véanlo, son un pulso por cada semiciclo de información. De aquí a aquí es un semiciclo, de aquí a aquí es otro semiciclo. Entonces, hay un pulso por cada semiciclo de información y los pulsos azules que están acá hace el complemento o el pulso complementario para cuando se aplique a un inversor monofásico, topología básica, yo pueda obtener a la salida una forma de onda de este tipo, que está aquí. La parte positiva, cuando el pulso VG1 se activa, la parte negativa, cuando el pulso VG2 se activa, y como el pulso está centrado, vean que el pulso lo tengo centrado sobre pi sobre 2 en este semiciclo. El pulso azul lo tengo centrado en el semiciclo de pi a 2pi, y ahí está centrado el pulso. Esta es la técnica de pulso central. Ahora, tiene una ventaja el centrar el pulso. ¿Cuál es? Como el ancho del pulso a lo más puede crecer desde 0 hasta pi, ajá, y para el pulso azul puede crecer de pi a 2pi, entonces si yo pongo una condicionante que el ancho del pulso no sobrepase más allá de un límite o de un porcentaje con respecto al ancho máximo, voy a hacer la referencia con respecto al semiciclo positivo. Sí, el ancho máximo podría ser pi. Para tener tiempo muerto, lo que vamos a hacer es que el ancho tome un valor máximo de 0.95 o 0.98 con respecto a pi. Con eso aseguramos que este ancho de pulso puede crecer hasta acá, pero no tocar ese punto, no tocar esa línea. Entonces crece hasta acá y de igual manera el pulso azul puede crecer hasta acá y no toca la línea, y en forma natural tendríamos el tiempo muerto que platicamos en las sesiones pasadas. Ahora, yo voy a controlar el ancho del pulso, que le estoy llamando D. Por lo tanto, tengo dos valores en la frontera. El ancho del pulso va a iniciar en pi menos d sobre 2 y va a terminar en pi más d sobre 2 para el control VG1 o la activación de VG1. Para la activación de VG2, de igual manera, son pulsos simétricos, por lo tanto, este ancho de pulso también crece en la misma proporción que el ancho de pulso de la señal roja o VG1. Por lo tanto, este pulso va a iniciar en 2pi menos d sobre 2 y va a terminar en 2pi más d sobre 2. Dependiendo del valor particular que tome el pulso, el ancho de pulso D, por ejemplo, si D toma el valor de pi, vamos a ver qué sucede si pudiera. Ya expliqué que no es correcto que tome el valor de pi, pero vamos a aproximarlo a pi. Si D toma el valor de pi, sería pi más pi, 2pi entre 2 es pi. Bueno, entonces este valor de la frontera llega hasta acá.
Y lo mismo pueden hacer de esta manera acá. ¿Qué pasa si D vale pi? Ah, pues en pi menos pi vale cero, entre lo que sea, pues vale cero, entonces este ancho de pulso se posiciona acá. Ahora, ¿qué pasa si D se vuelve muy pequeño con respecto a pi? Si D se vuelve muy pequeño con respecto a pi, pues dependiendo qué tan pequeño sea el ancho del pulso, pues sería pi menos esta fracción, y entonces este valor en la frontera se va a ir reduciendo hacia acá y este valor en la frontera se va a ir reduciendo hacia acá. La misma explicación ocurre con el ancho de pulso 2, porque acuérdense que son pulsos complementarios, simétricos y complementarios. Esta teoría de que sean pulsos complementarios ya la vimos en sesiones pasadas. Ahora, ¿qué beneficio tengo de centrar el pulso? Porque lo que implica esta técnica es que el ancho de pulso, si el pulso de control tanto de VG1 o VG2 esté centrado en cada semiciclo. El pulso de activación VG1 está centrado en el semiciclo de 0 a pi. El pulso de activación VG2 está centrado en el semiciclo pi a 2pi. Para ver qué beneficio obtengo, entonces, al igual que los inversores pasados básicos, vamos a calcular el nivel promedio y el nivel RMS de esta información con estos nuevos valores en la frontera. Aquí volví a poner la expresión y el desarrollo de cuánto vale el nivel promedio. Bueno, si la forma de onda a las salidas tiene mismas amplitudes en el semiciclo positivo y en el semiciclo negativo y la duración de cada ancho de pulso en cada semiciclo es lo mismo, pues por lógica el voltaje de salida, que aquí está demostrando matemáticamente, aquí están los valores en la frontera, el voltaje de salida promedio tiene que valer cero, que eso es lo que buscamos idealmente. Ya expliqué por qué no es conveniente que este voltaje de la salida sea diferente de cero, perdón, principalmente si hay cargas inductivas. Esa parte ya la expliqué. Entonces, si van a tener cargas inductivas, por ejemplo, van a alimentar un motor, tiene que valer cero. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede con el voltaje RMS? El voltaje RMS total, aplicamos la definición de voltaje RMS, raíz cuadrada de 1 sobre t, la integral, toda esta expresión que conocemos, yo la aplico y voy a encontrar que el voltaje RMS total es igual al voltaje de alimentación, de energización de mi puente inversor por la raíz cuadrada de lo que resulte el ancho de pulso entre pi. Ojo, esta expresión, esta última, me va a indicar el voltaje RMS total que yo obtendría mi carga. Es decir, si yo hago trabajar este inversor con esta técnica físicamente y pongo una carga, entonces si agarro un multímetro en modo voltmetro y en AC, y yo me pongo en los extremos de la carga, el voltaje que me debe de estar midiendo el multímetro en modo voltmetro sería este valor, este que está aquí. Este es el voltaje RMS que estaría entregando la carga. También ya he explicado que hay una herramienta poderosísima que vamos a estar usando nosotros de forma muy repetida a lo largo de todo el curso de inversores, que es la transformada, en este caso particular, la serie de Fourier. La serie de Fourier nos indica cómo está el contenido armónico de mi señal que obtengo a la salida. La serie de Fourier de esta nueva expresión está dada por bueno, esta ecuación que tengo aquí. Es que no quiero repetir. Es decir, fíjense que es prácticamente la misma serie de Fourier de los inversores de medio puente modificado y puente completo. Salvo un detalle, se está agregando un término, que es este que estoy señalando, que es el seno del argumento n por d entre 2. Veamos qué impacto tengo cuando se agrega este término dentro de mi expresión de la serie de Fourier, que va a describir cómo es el contenido armónico de esta información a la salida. Este es mi señal a la salida. Este vale más Bs y este vale menos Bs. ¿Sí? Ok. Bueno, aquí en esta parte estoy haciendo unos pequeños cálculos. Vean lo que sucede. Pongan mucha atención. Los valores de la señal fundamental y sus armónicos están determinados en general por esta expresión. Dependiendo cuánto valga n, yo sustituyo aquí n, sustituyo aquí n, sustituyo aquí n, ¿sí? De acuerdo a lo que me indica la expresión general, y yo puedo encontrar lo siguiente. Si n vale 1, aquí está, si n vale 1, yo estoy en ese momento trabajando con el valor de la fundamental.
Entonces, para n igual a 1, yo tendría 4 veces bs entre pi por el seno de d entre 2, porque acuérdense que n, aquí está, n está acá, vale 1, ojo. Entonces, d entre 2 por el seno de omega de t. Esta es la expresión que me da el valor general en todo instante de tiempo de mi señal fundamental. Pero de aquí me interesa el voltaje pico. El voltaje pico de esta señal sinusoidal, pues es todo esto que está aquí. Este es el voltaje pico de 1, porque estoy en e igual a 1. Pues de aquí los traigo, y entonces es 4 veces bs pi entre seno de d entre 2. Y de aquí ya puedo calcular, ya tengo el voltaje pico de una señal sinusoidal, pues entonces de información ya conocida yo puedo calcular el voltaje RMS. El voltaje RMS simplemente es esto entre raíz de 2, ahí está. Hago los cálculos de las constantes, por ejemplo, 4 raíz de 2 pi, y resulta que el voltaje RMS de la fundamental es 0.9 de lo que resulte seno de D entre 2 por Bs. Es decir, para encontrar el valor particular de voltaje pico y voltaje RMS de la fundamental, yo necesito saber cuánto vale D. Así lo hago para n igual a 3. Aquí tienen la expresión. Así lo hago para n igual a 5. Aquí está la expresión tanto de voltaje pico como de voltaje RMS. Ahora, ojo, estamos viendo que tanto el voltaje pico como el voltaje RMS dependen de qué valor particular tome el ancho del pulso. D. Entonces, como se observa de estas expresiones, el valor particular de D puede permitirnos a nosotros eliminar selectivamente uno de los armónicos, solamente uno. Esta técnica solamente permite eliminar un armónico. ¿Cuál y cómo? Bueno, primero, ahorita explico el cuál y el cómo. Primero, ¿por qué quiero eliminar armónicos? Entre menos armónicos yo tenga la salida de mi inversor, va a haber menor distorsión armónica y por lo tanto también va a subir la eficiencia. Es algo que en forma general ya expliqué en sesiones pasadas. ¿Sí? Pero resulta que el ancho del pulso, regresemos a la expresión general, el ancho del pulso también impacta al valor RMS total. Entonces, el momento que yo elimino un armónico selectivamente, también voy a impactar en el valor RMS total. ¿Sí? Y ahorita llegaríamos a la conclusión de esta primera parte. Bueno, ¿cómo elimino el armónico n igual a 3? Pues simple y sencillamente, primero analizo esta expresión. Aquí tengo el seno de 5 por d entre 2. ¿Sí? Esta es una señal sinusoidal. Yo ya sé que un seno puedo obligar que valga igual a 0 dependiendo o ajustando el valor del argumento. ¿Qué valor de argumento tiene que valer aquí para que el seno valga 0? Hay dos posibles valores. O que valga pi o que valga 2pi. Seno de pi es igual a 0. Seno de 2pi es igual a 0. Entonces lo que vamos a hacer es igualar en forma general, pues este representa el n, entonces lo que voy a hacer es igualar en forma general n por d entre 2 igual a pi. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Para el armónico igual n igual a 3, entonces, ¿qué se tiene que cumplir? De aquí de ese despeje, bajo la condición de que quiero que el seno valga 0, el ancho del pulso tiene que ser igual a 2 por pi entre n, entre 3. Si yo sustituyo este valor particular de ancho de pulso en el voltaje RMS de mi fundamental, aquí lo estoy indicando, voy a calcular el voltaje RMS fundamental, pero para el valor particular de D igual a 2pi sobre 3, ahí hago todos los cálculos y me da 0.78 dBs. Este es el voltaje RMS de la fundamental. ¿Y qué pasa con el voltaje RMS de N igual a 3? Agarro la expresión que está aquí, pues se los desarrollé, sustituyo D igual a 2pi sobre 3, ahí lo estoy sustituyendo, miren, aquí está, 3 y 3 se va, 2 y 2 se va, y simplemente aquí queda pi, por lo tanto, seno de pi, esto es 0, y no importa el valor que yo tenga aquí, 0, este valor, que no importa el valor que tome, por 0, pues me da 0. Lo que estoy indicando que se elimina el armónico n igual a 3. Y pues puedo seguir calculando los demás armónicos. Por espacio y por tiempo, yo nomás calculo hasta el n igual a 5. Aquí lo tienen, y el n igual a 5 menos 0.156. Oh. ¿Es posible que se presenten armónicos con amplitudes negativas? Sí.
Sí es posible y es lógico porque los armónicos vienen de señales sinusoidales y las señales sinusoidales toman alternancias positivas y toman alternancias negativas. Eso lo vamos a verificar en la segunda parte de esta sesión, que es la simulación en el LTSpice. ¿Y qué sucede con el voltaje RMS total? El voltaje RMS total sustituyo en la expresión general, acá está, sustituyo y el voltaje RMS total va, lo que yo tendré es 0.816 dBs. Entonces, con este valor de ancho de pulso en particular, tengo un control de voltaje RMS total a esto y estoy eliminando el armónico n igual a 3. Si por alguna razón yo quisiera eliminar el armónico n igual a 5, pues simplemente calculo el nuevo valor de ancho de pulso particular y sería 2pi entre 5. Aquí les estoy poniendo ya el voltaje RMS de la fundamental, 0.52 dBs, el voltaje RMS de n igual a 3, si existe, 0.28, y el voltaje RMS de n igual a 5, nuevamente, este con este se va, este con este se va, aquí queda pi, y por lo tanto esto da 0, y estamos llegando a la conclusión que con este valor particular de ancho de pulso, el armónico n igual a 5 se elimina. ¿Y qué sucede con el voltaje RMS total? Pues el voltaje RMS total sustituye una expresión general y me saldría 0.63. Y ustedes podrían hacer el ejercicio en igual a 7, en igual a 9, si fuera necesario, hasta un 7 yo creo que es más que suficiente, se van a dar cuenta que el ancho de pulso se va a ir reduciendo en base a esta expresión general aquí. Dependiendo del armónico que quieran eliminar, sustituyen aquí. Si quieren eliminar n igual a 3, pues el armónico 3, perdón, este n tiene que valer 3 y obtendrían el valor del ancho pulso. Si quiere eliminar el armónico 5, este valdría 5. Si quiere eliminar el armónico 7 y así sucesivamente. Conforme van eliminando el armónico más alejado de la fundamental, van a encontrar que el voltaje RMS se reduce, tanto el total como el voltaje RMS de la fundamental. Este voltaje, por favor, no le pierda la vista. Este es importantísimo cuando estemos entrando en inversores en esquemas resonantes. Este valor es importantísimo. Dependiendo del voltaje particular que yo tenga aquí, en inversores resonantes, es el voltaje ideal que se va a trasladar a la carga. No comento más ahorita, simplemente vuelvo a destacar que este valor es importante cuando yo esté trabajando en inversores resonantes o multiresonantes, que es una técnica, ya no puedo decir que nueva, ya tiene algunos años, pero es una técnica que está permeando bastante en el control de motores. Conclusión de esta parte, ¿qué llegamos? Lo que hemos llegado es que tenemos un esquema que por el hecho de que el ancho del pulso lo centre, cosa diferente al PWM de los que hemos visto o los PWM básicos que hemos visto hasta ahorita, dependiendo del valor particular del ancho de pulso que yo seleccione, modifico el voltaje RMS total entregado a la carga y elimino selectivamente, se dice selectivamente porque se elimina uno a la vez, elimino selectivamente un armónico. Aquí está el ejemplo para n igual a 3 y aquí está el ejemplo para n igual a 5. La expresión general para calcular el ancho de pulso para eliminar selectivamente un armónico, ¿sí? Que tiene que ser el 3, el 5, el 7, el 9 en adelante. Ojo, n igual a 1 no es armónico, es la fundamental. Y ese, por obvias razones, no lo vamos a eliminar. Al contrario, quisiéramos que el valor de este componente que está aquí, que es n igual a 1 la fundamental, fuera el mayor posible, porque ahí está la energía que vamos a aprovechar. ¿Sí? Eliminamos los armónicos después de n igual a 1, el n igual a 2, 3, 4, 5, si existiera. En este tipo de esquemas solamente existen los impares, por lo tanto, quitando n igual a 1, que es de la energía que yo quiero, que voy a aprovechar, voy a eliminar n igual a 3, n igual a 5, n igual a 7. Normalmente con eliminar n igual a 3 y máximo n igual a 5 es más que suficiente para calcular en forma no tan robusta el filtro resonante si es que quisiéramos obtener no una señal tipo cuadrada que está aquí, sino una señal senoidal. ¿Cuál es la sinusoide? La fundamental que está aquí contenida. Aquí hay una sinusoide que es donde su amplitud o su energía de esa sinusoide está dado por la señal fundamental. Por eso les dije hace un momentito que este valor es importante.
Bueno, una vez que hemos entendido el principio de operación, pues lo que vamos a hacer ahora es verificar si es cierto que selectivamente en función de este ancho de pulso, yo puedo eliminar los armónicos y por ende disminuir la distorsión armónica total, que es lo que haríamos con un ejemplo en un momento más. Bueno, para verificar entonces la teoría que acabamos de explicar, o acabo de explicar, el principio de operación del pulso centrado y que el ancho del pulso me va a permitir variar el voltaje RMS total entregado a la carga. Y además, si yo calculo adecuadamente un valor particular de ancho pulso, puedo eliminar selectivamente un armónico, pues vamos a verificarlo con nuestra herramienta de apoyo, que es, acuérdense que a mí en particular me gusta el ETSPICE, he usado otros simuladores, he utilizado Orca, he utilizado TopSpice, pero para efecto de clase me gusta el ETSPICE porque es muy dinámico. Esa es una de las razones. Segunda, lo bajan de forma libre, ¿sí? Del fabricante, sin ninguna condición, no es el demo, es la versión libre. Y ustedes la pueden ir agregando modelos, por eso me gusta, para efectos académicos está excelente. Bueno, vean que estoy aplicando un punto step. Voy a aplicar un punto step de puntos 0.66, 0.4 y 0.28. Sí, voy a hacer 3 corridas y veamos qué sucede. Y ahorita la relacionamos con las notas o lo que expliqué. Tengo el inversor de puente completo. Aquí está la topología, en la misma que utilicé en las sesiones pasadas, un voltaje de energización o alimentación, como se le conoce coloquialmente, de 48 volts, una carga de 50 ohms, y pues por aquí ya habíamos explicado que este esquema genera una señal cuadrada de este tipo inversor, ¿sí? Es decir, alterna. Aquí tengo mis generadores que también ya expliqué en sesiones pasadas para qué sirven. Lo único que estoy haciendo es, estoy modificando estos dos generadores, déjeme buscar la herramienta aquí de el puntero este. Entonces lo estoy modificando. Este código que pongo aquí, que ahí les dejo que ustedes lo describan, lo entiendan, qué es lo que hace o qué hace lo que voy a explicar. Este código, tanto este como este, me permite centrar los pulsos. Entonces, una vez que estamos viendo esta parte, primero veamos si centra los pulsos. Entonces, lo primero que voy a hacer es desactivar el punto estético. ¿Sí? Lo desactivo. Y voy a trabajar con un ciclo de trabajo del 0.5, ¿sí? O el de 50%, nada más para verificar que los pulsos están centrados. Quito ahorita esto, que alguien me ha preparado, ¿sí? Y entonces, ahí están mis pulsos centrados. Se puede ver porque aquí está el 0, miren, este es el tiempo, aquí está el 0, y vean cómo el pulso está centrado, y luego, aquí estaría, por aquí, por esta parte, en 8.33 milisegundos. Es más, déjenme sacar la herramienta de cursores para no estar ahí diciendo que como en, mejor, aquí está. Si yo aquí lo ajusto a 8.33, más o menos por ahí, más o menos, ¿eh? ¿Por qué 8.33? Porque tengo una frecuencia de 60 Hz. El inverso de la frecuencia, pues es el periodo. El inverso de 60 Hz es 16.66 milisegundos. Ese es un periodo. Por lo tanto, T sobre 2, es decir, medio periodo, sería 8.33 milisegundos, ahí aproximadamente. Aquí se puede ver cómo aquí está en un semiciclo. Aquí está. Y el pulso está centrado. Esto es primero para comprobar que lo que estoy poniendo en LT Spice me permite centrar mi pulso. El siguiente pulso está acá. También está centrado. ¿Cómo puedo verificarlo? Saco un segundo, ahí está un cursor, y ahora este cursor lo voy a poner en 16.66. ¿Sí? Ahora aquí tomemos en cuenta este valor. Ahí está. Más o menos. Ahí, miren. Ya me pasé. Último intento. Ahí está. ¿Sí? Entonces, este es el semiciclo positivo y de aquí a acá es el semiciclo negativo y efectivamente se comprueba primero que tengo mis pulsos centrados y este es el voltaje a la salida. Si yo quisiera ver los voltajes de control, pues simplemente me voy a esta parte y, por ejemplo, puedo graficar este VG2 y este VG1. Aquí está, vamos a graficarlos, nada más para que verifiquen. Y ahí están los pulsos de control, ¿sí? Vean, ahí están los pulsos de control, la traza azul es el pulso de control de VG1, aquí está, y la traza roja, déjenme moverlo para que se vea,
es el pulso de control de BG2. Vamos a, nada más para efecto de que se vea bonito, que se vea bien esto, vamos a poner este acá y vamos a poner este acá. Ahí está. Y ahora sí, esta es la señal a la salida de mi inversor. La traza azul es el pulso de control de BG1, que está centrado, véanlo. La traza roja es el pulso de control de BG2, que también está centrado. ¿Sí? Entonces, con esta simulación lo que estoy demostrando es que están centrados los pulsos y hasta ahí. Ahora sí, vamos a quitar esto. Voy a borrar esta parte, la voy a cerrar, me voy a mi circuito y ahora sí voy a activar el punto step y voy a hacer 3 corridas. Yo espero que en este tiempo que estuve explicando ya hayan visto para qué sirve, qué va a suceder con D igual a .66, qué va a suceder con D igual a .4 y qué va a suceder con D igual a .28. Ahí está. Ahora sí lo mandamos a ejecutar. ¿Sí? Pido la corriente en la carga para nada más facilidad. Puedo pedir el voltaje, pero para facilitar la corriente. Lo hago grande para que podamos todos tener apreciación. Y ahí está. Ahora sí, ahí se ve claramente. Este es para un ciclo de trabajo de .66. Revisemos. .66, .4, .28. Entonces, este en particular, déjeme ponerle, creo que con amarillo se va a ver, bueno, somos los mismos colores. La traza roja es para un ancho de pulso de 0.66. ¿Sí? La traza azul va a ser para un ancho de pulso, esta que viene aquí, de 0.4. Y la traza verde es para el pulso, esta que está aquí, es para el ancho del pulso de 0. Ahí sí se me fue, no recuerdo, tantito regresamos, 0.28, ahí está. Entonces, esta es para 0.28, ahí está. Entonces, lo primero que estamos observando es que efectivamente estoy reproduciendo la técnica de pulso centrado y además estoy controlando el ancho del pulso. Aquí se puede ver, esto vale .66, este vale .4 y este vale .28. Ahora, ¿para qué me sirve? ¿Sí? Acuérdense que en el LTSPAC yo no puedo activar la herramienta, cuando tengo el punto no puedo activar la herramienta de medición de voltaje RMS. Entonces, para ver el voltaje RMS de cada uno de estos, tendría que desactivar el punto step y hacerlo una corrida para D igual a .4, .66 y mido el voltaje RMS. Una segunda corrida para D igual a .4, mido el voltaje RMS y así sucesivamente, pero no con el punto step. No, ahorita presenté esto porque vamos a verificar la eliminación armónica la eliminación selectiva de armónicos. Entonces activamos la FFDT que viene incorporada en el LTSpice. Ya hemos explicado un poquito cómo trabaja. Ahí la activo. Como tengo ya seleccionado IR1, por default me da el IR1, pero yo puedo tomar cualquier otra que quisiera. Ahorita no le muevo, lo dejo así. También aprovecho para decirles que hasta ahorita les he explicado cómo activar o cómo utilizar la FFDT, pero no tenemos ninguna función de ventaneo. Esto a final de cuentas es un filtro. Ustedes tienen todos estos filtros. Yo nada más para efectos de explicación didáctica no utilizo la ventana, pero yo puedo utilizar todo este tipo de ventanas que tengo aquí. Muy rápido. Por ejemplo, si agarro, vamos a agarrar el cosito, y yo le doy aquí en preview, lo que me va a mostrar, lo voy a hacer ahorita, es qué tipo de filtro o qué tipo de ventana que en un curso de procesamiento de señal nos explican con mayor información a lo que yo pudiera explicar. ¿Sí? Y esta es la ventana del filtro. Ustedes pueden cambiar el tipo de ventana. Ahí está, miren, vean cómo va cambiando. Esto es cuando ya se quieren meter con detalles más finos. El tipo de ventana impacta, ojo con esto, porque con esto podemos aplicar, por ejemplo, y encontrar un parámetro de los parámetros de eficiencia o rendimiento que expliqué al inicio de los inversores. Yo puedo aplicar un filtro de segundo orden aquí. Entonces, este filtro va a impactar en la amplitud de los armónicos y por lo tanto va a impactar en el cálculo de la THD. Entonces,
Ahí tienen todos los tipos. No voy a hacer uno último nada más. Perdón. Ahí están los tipos de ventana. Bueno, nosotros ahorita para no entrar a ese detalle, por eso aquí siempre le pongo ninguno. Ok, y entonces calculamos, ahí está. Déjeme borrar. Voy a hacer un zoom y vamos a explicar. Voy a hacer todavía un zoom más detallado. Lo voy a hacer de aquí a acá. Y vean, número uno, perdón, número uno. Hay, estos son los valores, los armónicos negativos. Vamos a analizar. Ojo, veamos, déjenme, creo que hay muchas cosas aquí. Déjenme cerrar antes de que me meta más ruido. ¿Sí? Se grabaron muchas cosas. Unos segunditos nada más mientras quito todo esto. Ahí está. Perfecto, ahí está. Este es el contenido armónico de mi señal a la salida con pulso centrado, variando el ancho de pulso. Recordemos, traza roja, acuérdense que el Spice asocia colores. La traza roja se refiere al ancho del pulso rojo, ¿sí? Esta traza que tengo aquí, y esa habíamos visto que es para 0.66. De una vez, para que me vayan siguiendo. La traza azul es para punto 4 y la traza verde para punto 28. Es decir, el mayor ancho se da en rojo y el menor ancho se da en verde. Ahora sí, vámonos con la otra formada. Cuando yo tengo un ancho de pulso de punto 66, esta es la amplitud, está en decibeles, yo lo puedo poner en corriente, ya hemos explicado cómo se hace. Esta es la amplitud, ¿sí?, de mi fundamental. Ahí está. Como estoy trabajando a 60 Hz, n igual a 3 se va a presentar en 180 Hz. Vamos a ver, vamos a buscar n igual a 3. ¿Sí? Entonces, por aquí lo busco. Ahí está, 180 Hz. Acuérdense, estamos en traza roja. Por lo tanto, en traza roja, ¿qué voltaje tengo? Prácticamente no tengo voltaje. Lo que estoy presentando aquí es que n igual a 3 se está eliminando. Para que lo vean más fácil, más entendible, lo voy a poner lineal. Y es más fácil de ver. Y voy a hacer lo mismo. Ahí está. Aquí está. Aquí están los 180 Hz aproximadamente, ¿no? De hecho es un poquito para acá, pero bueno, para efecto de explicación es suficiente. Ahí está. Sigan la traza roja. Esta es la amplitud de la fundamental. Viene acá. Aquí es donde debería de estar n igual a 3, pero para el valor de t igual a 0.66, ¿qué está sucediendo con n igual a 3? Se está eliminando. No aparece. Ahora, traza azul. Este es para D, si ancho de pulso igual a 0.4. Tengo la magnitud de la fundamental que se está reduciendo. Ojo, se reduce. Estoy disminuyendo el ancho de pulso, por lo tanto la fundamental, la amplitud de la fundamental o la magnitud de la fundamental se reduce. Vean, si aparece el armónico n igual a 3, aquí está, nada más que está sobrepuesto con el verde, pero ahí se alcanza a ver la parte azul. Aquí está n igual a 3. Pero ¿qué sucede? Aquí está la traza azul. ¿Qué sucede en n igual a 5? 5 por 6, 300. Vamos a movernos. 300 Hz. Ahí está. Ahí es aproximadamente 300 Hz. ¿Qué está sucediendo? N igual a 5 se elimina cuando D vale 0.4. Cuando D vale 0.28, si no mal recuerdo, ¿sí? 0.28, aquí está. Disminuye la amplitud de mi fundamental, aparece en igual a 3, aparece en igual a 5, sigan la traza verde, pero ¿qué pasa con n igual a 7? 7 por 6, 42, 420, más o menos vamos a buscarlo, por ahí está, más o menos, si quieren ahí está, ahí está, bueno, ahí, para efectos prácticos, 420 Hz. ¿Qué sucede con n igual a 5? Se está eliminando. Estamos comprobando que dependiendo del valor particular del ancho de pulso que nosotros estemos seleccionando o trabajando en mi PWM, vamos a tener dos efectos. Vamos a modificar el voltaje RMS total, que aclaro, por la activación del punto step, ahorita no lo podríamos comprobar, ¿sí? Pero sí se puede ver de forma visual que el RMS de esta traza roja es muy diferente al RMS de la traza azul. ¿Sí? Eso sí, creo que no hay problema. ¿Sí? Entonces, estamos comprobando que podemos variar el voltaje RMS. Va a variar, dependiendo el ancho del pulso, va a variar la magnitud de mi señal fundamental, que es importantísima cuando estamos trabajando en esquemas resonantes.
Número 2. Y número 3, dependiendo el ancho del pulso, es el armónico que en forma selectiva estoy eliminando. A lo mejor ahorita no se alcanza a ver la importancia de esto porque estoy con una carga resistiva. Acuérdense que estoy dando pláticas paso a paso. Cuando esta carga resistiva yo la asocio con una carga resonante, es más, con el simple hecho que ponga aquí un capacitor en paralelo, que es un filtro paso bajo de primer orden, van a ver cómo la forma de onda que se presenta en la corriente va a ser muy diferente cuando estoy trabajando a un ancho de 0.4, de punto 66, de 0.4 y de 0.28. Ahí es donde vamos a ver el impacto. Conclusión, la técnica PWM pulso centrado, aquí está, me permite controlar el voltaje RMS, me permite eliminar selectivamente un armónico y por lo tanto disminuir el THD. El gran problema, y por eso son las demás técnicas, ¿cuál es el gran inconveniente de esto? Céntrense en la traza verde, vean en la traza verde todo el espacio de tiempo muerto que hay con respecto al siguiente pulso de la señal negativa. Es un espacio de tiempo grande. Aquí va a haber una gran distorsión dado que tengo inactivo durante un tiempo grande mi inversor. ¿Sí? Distorsión por cruce por cero. Entre más grande sea este intervalo de tiempo, más distorsión vamos a tener. Entonces, el beneficio que logramos al eliminar los armónicos selectivamente se pierde por esta distorsión que tengo aquí. Eso se va a subsanar con otras técnicas y en particular la siguiente que vamos a ver, que es de P-pulsos. En vez de aplicar un solo pulso centrado, ahora vamos a aplicar varios pulsos centrados. Y así vamos a ir aumentando la complejidad del control PWM que nos va a permitir dos cosas, y con eso termino esta plática. Control de voltaje RMS a la carga con mínima distorsión armónica. Ese sería el objetivo y el porqué de tantas técnicas de control PWM. Y después lo vamos a complicar y nos vamos a ir a esquemas ya ahora de topología. Hay diferentes topologías donde ya podríamos hablar de topologías en cascada o de multiniveles. Y si empezamos a asociar la topología, donde cuando yo hablo de topología ya hablo que la conexión de mi inversor ya no es de esta manera, sino es de otra forma, si yo combino diferentes topologías con diferentes esquemas PWM, voy a poder obtener, ¿sí?, lo que buscaríamos en forma ideal, que es una señal sinusoidal de este tipo, donde yo controlo el voltaje RMS con mínimo THD. Ese es el gran objetivo de todos los esquemas inversores, lograr llegar a esto. Una señal sinusoidal con la mínima distorsión armónica bajo la condición que puedo variar el voltaje RMS. Es decir, que este voltaje RMS puede aumentar o disminuir dentro de rangos permisibles. Perfecto. Eso sería lo que estaríamos platicando el día de hoy y pues bueno, nos veríamos en la siguiente grabación. Muchas gracias.